Saludemos a Guillermo Mejía. Bienvenido, doctor Guillermo, que además voy a empezar preguntándole como abogado que es. ¿Ese es un intento de homicidio? No, ¿cómo se llama eso? Donde una persona, primero los saludo, qué pena, doctor Guillermo, bienvenido. Buenos días, Roger. Un saludo para ti, para la amable audiencia de Cliclasia. Sí, sí, sí. Hombre, ahí puede haber varios delitos, tentativas de, por lo menos, de lesiones personales, o peor, tentativa de homicidio. Lo que tú dices es verdad, es decir, el tamaño del martillo y la fortaleza con la que intenta agredir al conductor de ese vehículo. Fuera de eso está pues causando un problema en el tránsito porque está interrumpiendo la vía, pues a pesar de que haya paso, pero de todas formas constituye un obstáculo para los demás conductores. O sea, ese es pues una barbarie lo que están mostrando ahí. Barbarie. Entonces uno diría, ahorita hablábamos del homicidio culposo, a propósito de la conversación que teníamos con el anterior invitado, que puede ser que yo estoy por descuido mío, atropello a una persona y la mato, ¿cierto? Hubo impericia, hubo descuido. El doloso es que yo lo mato porque lo mato, que pasa muchas veces cuando, por ejemplo, hay defensa propia, cuando un motociclista armado se le enfrenta, digamos, al vehículo, al conductor del vehículo, y el conductor del vehículo sabe que le voy a tirar el carro encima y lo mato, pues uno piensa ahí que es un homicidio doloso. Estoy aquí recordando clases de derecho en torno a esas características que se definen el homicidio. Pero hay uno que me llama la atención, a ver si usted me ayuda si lo tiene en la cabeza, aunque usted pues no es abogado penalista, pero como abogado puede ayudar. El homicidio con dolo eventual. Es que a mí me parece que hay un dolo eventual. Es, si yo sé que con esto puedo matar a esta persona y aún así la utilizo, pues hay un homicidio con dolo eventual, que no debe ser doloso, porque la agresividad con que lo hace es absolutamente evidente. ¿O no, doctor Guillermo? Pues en la época mía, los penalistas, cuando se trataba de distinguir entre un homicidio doloso y uno culposo, siempre hablaban de algunos elementos probatorios, como por ejemplo la calidad del arma. Pues no es lo mismo pues un tubo de PVC que un mazo como el que estaba utilizando ese señor. El PVC pues se dobla y bueno. La región anatómica vulnerada, es decir, no es lo mismo pegar un golpe en la nalga que pegárselo en la cabeza, ¿cierto? La otra, la repetición del golpe, ¿cuántas veces lo dio? O sea, todos esos elementos hacían que los jueces al momento de dictar una sentencia dictaminaran si era doloso o culposo, ¿cierto? De manera que no creo que eso haya cambiado. Eso todavía sigue vigente porque el derecho, lo que llaman el jus puniendi, el derecho penal universal, se basa casi que en las mismas normas para cualquier tipo de derecho penal, es decir, tanto el disciplinario como el propiamente penal, como el fiscal, todo lo que sea penas, tiene los mismos principios. Bueno, yo voy a entrar con el tema específico, pero aquí entonces quería leer, porque aquí, doctor Guillermo, hacemos pedagogía. Esto es para ayudar a entender y entonces aquí claro, nos aprovechamos de ustedes y aprovechamos el conocimiento y lo que nos dan también las nuevas herramientas como la inteligencia artificial para ayudar a entender. El dolo eventual, la persona es consciente de que su conducta puede generar un resultado dañino o ilegal. Y aunque no lo busca deliberadamente, no lo evita y actúa con indiferencia hacia la posible consecuencia. Este tipo de dolo se diferencia del dolo directo del otro, del que yo tengo la voluntad de que voy a matarlo y le disparo o le pego un mazazo en la cabeza.
este tipo de dolo eventual se diferencia del dolo directo, en el que el autor actúa con la intención específica de causar el resultado ilícito y de la culpa consciente, donde la persona confía en que el resultado negativo no ocurrirá, aunque se presente. Este sí tiene que tener en la cabeza eso. Se ve mucho, Roger, ¿sabes en dónde? En lo que hoy ya se constituye pues casi que una pandemia, es en la violencia intrafamiliar. Es decir, tirarle el plato pues a la esposa o al esposo, o tirarle con una olla o al que, pues yo sé que le va a hacer daño, pero de pronto le pega donde no es, mate a esa persona. Ese es un dolo eventual y es muy común en la violencia intrafamiliar. O el que le pegó al muchachito de la rabia que le sacó porque le interrumpió su programa de televisión, cogió una botella y la tiró y lo mató. Sí, eso es muy, muy común en ese tipo de violencia. Qué bueno, qué bueno. Gracias, doctor Guillermo Mejía, por ayudarnos a ayudar a entender. Bueno, Rodolfo Hernández murió de cáncer, doctor Guillermo. Este hombre estuvo a punto de ser presidente de la República de Colombia. Logró, siendo un candidato outsider que llaman, logró con su discurso anticorrupción contra lo que él llamaba la ladronera política, logró ganarle incluso en primera vuelta a Federico Gutiérrez, que tenía todo el apoyo de la política tradicional colombiana, y por poco, por un 3%, no le ganó a Gustavo Petro. Ha muerto a sus 79 años el ingeniero Rodolfo Hernández. Lo primero que pregunto es un comentario suyo respecto de el fallecimiento, para que no pasemos por encima como si hubiese muerto cualquiera. Un comentario respecto del fallecimiento del ingeniero Rodolfo Hernández, doctor Guillermo. Pues a mí me parecía un personaje bastante contradictorio, porque su discurso era totalmente en contra de la corrupción administrativa, de la clase política, bueno, de todo lo malo que tiene la política. Y entonces él se hacía pasar como el remedio infalible contra esos daños. Pero paralelamente a eso, se venía pierna arriba un proceso penal precisamente por corrupción. Ese contrato famoso de Vitalogy, por el cual fue posteriormente condenado en primera instancia por un juzgado de Bucaramanga, pues demuestran que su discurso era contradictorio. Además del proceso disciplinario que le siguió la Procuraduría, bueno, ya lo tienen que terminar porque pues el fallecimiento es una causal para terminar un proceso. En todo caso, no era en su vida pues pública un dechado de virtudes. Ahora, en su vida privada era un hombre bastante complejo desde el punto de vista de la agresividad. Un hombre muy agresivo. Su lenguaje era agresivo e inclusive llegó a pegarle un puño a un concejal de Bucaramanga cuando él ejercía como alcalde. De manera que Colombia se escapó de tener un presidente de ese tamaño. Hubiera sido un foco de conflicto ese señor. La verdad sea dicha, es lamentable, pues nadie se alegra porque alguien se muera, pero de todas formas se le desea que descanse en paz, pero que dejó descansar en paz al país también, porque hubiera sido un desastre de presidente. Oiga, doctor Guillermo, y a sabiendas de que era eso, porque eso no fue que se descubrió después, sino que se conocía su forma de ser, su forma de actuar, eso que usted dice, la investigación que le venía pierna arriba, porque se conocía abiertamente. ¿Qué hay en la cabeza de los colombianos al permitirle casi llegar a la presidencia de la República, doctor Guillermo Mejía? Pues es que yo diría que los votos no eran a favor de él, no, eran votos en contra de Petro. Ya. Sí, es que el país es un país de muy de derecha. Es un país que, pues en la campaña se vio la gente, ¿qué decía de Petro?
el castrochavismo, que vamos para Venezuela, que todo se va a expropiar, que las pensiones se van a acabar, que va a haber una migración masiva, emigración masiva de colombianos hacia el exterior, que la empresa privada se iba a acabar. Bueno, todo eso hacía que la gente dijera, no, pues entre este comunista, este marxista, y es preferible este señor, así sea boquisucio, así sea agresivo, es mejor este. Y miren, bueno, a 2 años de lo que la gente decía que iba a pasar, no ha pasado. No ha pasado. Ahí está, el marxista está haciendo arreglos con el grupo Sarmiento Angulo para agua en La Guajira, está haciendo acuerdos con el Éxito para comprar productos agrícolas en los distintos pues, campos del país, en muchos campos que son ricos en agricultura, de consumo popular, por ejemplo, pues las hortalizas, la leche, la carne. Bueno, está también en arreglos con la banca privada para lo que la gente dijo pues que era una expropiación, que eran las inversiones forzosas. Aquí siempre ha habido inversiones forzosas. Tengo aquí a la mano una resolución dictada por el presidente del Banco de la República, el doctor Juan Camilo Restrepo, en el gobierno de Pastrana, que habla y así encabeza, inversiones forzosas en el campo. Entonces, hombre, eso es ya el prurito de algunos medios de comunicación, la mayoría, los grandes medios de comunicación, estar martillando como voceros de la oposición. Pero nada de lo que se dijo, pues, que fue lo que le dio toda esa cantidad de votos, que sacar 10 millones de votos, Roger, en el país, un potosí de votos. O sea, estuvo a punto de ser presidente de la República. Sí, señor. A un 3%, esa fue la diferencia. Jorge Méndez estuvo a punto, a 3% de ser presidente, llegó tan lejos, un poco retomando lo que usted acaba de decir, llegó tan lejos pese a todo lo malo que encarnaba, porque Colombia no votó por él, sino contra Petro. Oiga, y sin embargo, le escucha uno a usted, doctor Guillermo, hablar de eso que estaba diciendo, de acciones contrarias a la satanización con que se pretendió subir más bien a Rodolfo Hernández que permitir que ascendiera a la presidencia de la República Gustavo Petro. Uno escucha esas afirmaciones y esas relaciones con los sectores privados, con el Éxito, con los grandes banqueros nuestros, y entonces eso es escuchado en usted, pero eso no lo oyeron en el país, porque uno oye en el país es a través de los grandes medios de comunicación, es todo lo contrario, como si no pasara nada, o lo que pasara fuera todo malo de este gobierno. Pues es que mire usted, por ejemplo, el caso de Vicky Dávila. Vicky Dávila venía, pues que yo recuerde, cuando trabaja con Juan Gosaín en RCN, era una periodista destacada, pero sin, pues uno no le notaba esa tendencia maliciosa, porque es que es una tendencia maliciosa a atacar al presidente con cualquier cosa que diga, con cualquier cosa que haga. Nunca ha habido un desastre igual en Colombia, según Vicky, que Petro. Y eso le dio como resultado que en una encuesta ella encabezaba. Se le salió el periodismo, se acabó el periodismo en Vicky Dávila, ya es política. O sea, pasó de ser una brillante periodista, que yo recuerdo en la época de Juan Gosaín, con RCN, a ser una candidata presidencial en serio, con la disculpa de que hay unos foros de la revista Semana académicos en universidades. ¿Qué puede decir Vicky Dávila? ¿Cuál es la forma de Estado que ella quiere? ¿Qué puede decir ella de eso? Si es que quiere un Estado totalmente derechizado, estilo El Salvador, o quiere un país que tenga una socialdemocracia como los países nórdicos, o como Inglaterra, o en este momento España. Sí,
países que tienen gobiernos socialdemócratas sin ser marxistas, que el marxismo se acabó, solamente queda marxismo en Cuba, ni siquiera en China. En China hay un partido comunista único, pero su régimen económico es capitalista. O sea, mantienen el Partido Comunista como partido único, como una forma de controlar el poder. Pero la economía china pues nos tiene inundados a todos. No solamente aquí en América, en Europa, en cualquier parte, porque ellos no forman parte del Pacto Mundial del Café, del comercio. Y eso hace que ellos no respeten patentes, eso hace que ellos no respeten intercambios, balanzas comerciales, ellos inundan el mercado, copian la tecnología y eso, o sea, eso ya no es un país comunista y mucho menos Rusia. Rusia tampoco, pues Rusia, pues cuando cayó el muro de Berlín y por ahí se fue todo el socialismo, pues Rusia dejó de ser un país comunista y lo que había del Estado se lo raparon los favorecidos por el gobierno y se volvieron multimillonarios. Y hoy el Estado ruso no es un Estado comunista, es un imperio, además muy peligroso porque en Rusia no han conocido la democracia, es que nunca la han tenido. Ellos vienen desde los Ares, por ahí del 1600, pasan al comunismo en 1917 y del comunismo, salvo pues la elección de Yeltsin y luego Putin. No, ahí no conocen la democracia para nada, para nada. Entonces es un país peligroso, complicado, muy difícil. Doctor Guillermo Gaviria, aunque pues el tema central todavía no lo planteamos de fondo, pero yo quisiera aprovechar este espaciecito antes de que Roger entre con el tema central de esta conversación, que es qué pasaría, qué hubiera pasado mejor. Quiero que usted me dé su apreciación también. Yo me acuerdo que usted fue en algún momento cuestionado por unos informes de prensa. Usted tuvo que salir cuando fuera director del Seguro Social en Antioquia a desmentir unas situaciones que se ventilaron. Pero ¿usted qué piensa de esta solidaridad de cuerpo que se ha formado en torno o en contra del presidente Gustavo Petro en los medios de comunicación, y el debate desde el periodismo de calidad no se ha dado y no se quiere dar en este país? No, a ver, pero te tengo que aclarar que yo no salí del Seguro Social por esos informes de prensa. No, yo sé que no, sino que hubo un momento en el que hubo una información errada, incluso yo lo comenté, o se comentó en su momento, de una mala información que se dio a raíz de un procedimiento en el Seguro Social, pero ni mucho menos usted estuvo cuestionando por eso. No sé de cuáles, porque hubo varios. Hubo uno del periódico El Mundo que se habían colombiano, sí. unos contratos, se citó una rueda de prensa y se aclaró y se demostró hasta la saciedad que se habían adjudicado por calidad, no por precio, porque pues en tratándose de medicamentos y elementos de salud no se puede ahorrar, tiene que ser el mejor, así sea el más caro, ¿cierto? Y entonces me estaban cuestionando que porque había comprado el más caro. Claro, compré el más caro, pero porque los médicos, las enfermeras, las auxiliares, eran lo que ellos habían recomendado técnicamente. Eso para aclararte eso, Javier. Pero bueno, pero lo digo es porque sirve de ejemplo que usted, cuando las informaciones se dan de manera poco rigurosa, sin consultar todas las fuentes y todas las aristas, pues se generan ese tipo de problemas. Y hoy, por ejemplo, el gobierno nacional se ha enfrentado en los últimos días y meses a ese tipo de información, el tema de las impresiones forzosas, el tema del 5 por 1000, el tema de la semana pasada, bueno, hay varios, pero lo cierto del caso es que hay un
un contrapunteo muy fuerte entre ese bloque de grandes periodistas de los grandes medios contra un presidente que también ha sido muy belicoso en ese sentido. Mira, en el caso, por ejemplo, de las inversiones forzosas, es que así se llama, pero como lo dijo Petro, es una expropiación. Entonces, mira que en ese caso, por ejemplo, de las inversiones forzosas, ya es una forma de presentación de Petro que él no modera el lenguaje, hay que reconocerlo, genio y figura hasta la sepultura. Ese lenguaje que él utiliza es un lenguaje confrontacional que a veces hiere y molesta a la gente. Entonces, si él dice es que el dinero de los colombianos hay que ponerlo a producir para los pobres con inversiones forzosas, claro, esa es una expropiación. Pero si él hubiera dicho, vamos a implementar en el sistema financiero unos créditos blandos para cierto tipo de empresas pequeñas, agrícolas, manufactureras, entonces eso hubiera sido distinto. Es una forma de presentación. Y hay que reconocer lo que Petro tiene un lenguaje bastante confrontacional. Mire, yo le cuento esto. Yo estuve en Dabeiba cuando él fue allá al encuentro de líderes de Occidente. Y Dabeiba tiene un problema, es que le pasa la carretera, pues la que va a Urabá, la de 2 vías, todo eso, le pasa por encima y tienen que devolverse 7 kilómetros. En ese momento puede que ya hayan hecho la desviación. Entonces Petro dijo, no, es que estas carreteras las dan para los ricos y abandonan a los pobres. Y claro, entonces eso ocasionó pues que las grandes autopistas que estamos haciendo, las vías 4G, según pues los medios de comunicación, Petro no está de acuerdo con ellos y entonces por ahí se pegaron para decir que no quería terminar el túnel del Toyo. O sea, cualquier cosa que es cuando una persona, un político está en la oposición, nada le gusta, nada es nada. ¿Por qué? Pues porque va detrás del poder y va a esperar que este señor termine su periodo para iniciar su campaña, antes de que termine, perdón, iniciar su campaña sacándole todo eso, que a la hora de la verdad no fue cierto. O sea, la polarización, no solamente aquí en Colombia, en Estados Unidos, está casi que peor que aquí. O sea, la forma de hacer política en el mundo, en España igual, polarizado totalmente. En Alemania, acaban de ganar en unas regiones de Alemania los neonazis. Hágame el favor, ¿qué tal volver otra vez al nazismo en Alemania? O sea, hay polarización mundial en la forma de hacer política. Qué desesperanzador, doctor Guillermo Mejía. Yo que ando siempre con ese discurso de ojalá no haya polarización, haya conciencia, haya respeto, haya responsabilidad, políticos respetuosos, políticos no pugnaces, políticos no que insulten, no que fastidien, en fin, todo eso que usted ha dicho en un momentico nomás, qué desesperanzador, porque uno diría, bueno, es que no es en el mundo, sino aquí nomás. Entonces de pronto llegará el momento en que la dinámica, el devenir permitirá que volvamos a meternos en el rollo mundial, permítame, no, pero el rollo mundial es ese, que es lamentable. Oiga, doctor Guillermo, el tema, pues yo digo que el tema, o Javier digo que el tema de entrar era la pedagogía de si fuese Petro hoy, perdón, si hubiese sido el ingeniero Rodolfo Hernández el presidente que hubiera pasado hoy. Pero estos temas permiten que esto se vaya relegando, porque me parece que claro, son más trascendentes. Entonces, le voy a preguntar por el de la polémica en torno a las muñecas de la mafia. Usted dice que él no se cuida. Hoy empezamos Javier y yo disertando sobre el tema y Javier dice, es que el presidente Gustavo Petro dice esas expresiones adrede, él las dice intencionalmente. Yo digo, es a veces por estar improvisando se le salen.
y él pues sale con unas expresiones como esa que intentan ser más efectistas. Efectistas, exactamente. Convencer, esa es la palabra, efectistas, pero resulta siendo un boomerang, porque se le devuelve precisamente en este contexto nuestro. ¿Usted qué piensa sobre esa expresión de las muñecas de la mafia, refiriéndose precisamente en este contexto que se está planteando a periodistas que parecen más que periodistas militantes? Pues la frase es agresiva, indudablemente es muy dura, pero vuelvo y le digo, yo no creo que a estas alturas del paseo Petro se arregle en el lenguaje. Yo lo admiro mucho en cuanto a que el programa de gobierno, y por eso un grupo de liberales votamos por él, e hicimos campaña por él, porque el programa era un programa del Partido Liberal, de la socialdemocracia a la cual pertenece el Partido Liberal a nivel mundial. Pero su personalidad es muy complicada, muy difícil. Primero, es de un ego impresionante. Y fuera de eso, arrancó muy bien nombrando 3 ministros que eran como los polos a tierra en ese momento, a Cecilia López, al doctor Gaviria y al ministro de Hacienda. Personajes de una trayectoria académica internacional, además. Cecilia y el ministro de Hacienda, académica, el doctor Gaviria, exministro, bueno, no, lo sacó. No daban 6 meses, pues porque a él le gusta es que no lo contradigan. Y yo que conozco muy a fondo a Cecilia López, porque yo trabajé con ella. Cecilia no carga pelos en la lengua. Si necesita decir algo, así sea el presidente lo dice. Y seguramente algo le dijo que no le gustó a Petro, la no. O lo mismo pasó con el doctor Ocampo, que le tuvo que decir, esto no se puede hacer porque traería estas consecuencias. ¿No? Seguramente hubo confrontación en el Consejo de Ministros y a él no le gusta eso. Él tiene que ser incondicional. Y entonces, claro, se rodeó de muchos incondicionales. Además, muchos de ellos no son técnicos y eso ha causado problemas en la administración nacional, porque cuando se nombran personas que no son técnicas en la materia y encuentran un ministerio que es técnico, pues como por ejemplo el de Hacienda, tiene que ver mucho, tiene que ser un economista mesurado, tiene que ser un economista que vaya de la mano con el Banco de la República, con las superintendencias, etcétera, pues no es lo mismo. De manera que la personalidad de Petro es lo que, digamos, lo tiene así, no digamos los errores digamos, los actos de corrupción que también han sido muy desastrosos para el gobierno, terribles, terribles, lo ha desgastado, miedoso. Él no erró un peso. Yo tengo esa íntima convicción de que Petro no se robó un peso, pero está más rodeado. Y eso es por ejemplo, no sé de dónde sacaron a Olmedo López. Es que era del Polo y él lo conoció allá, no sé si eso fue cierto. Y la forma como hizo las listas a él, o sea, no eran listas abiertas, eso le ocasionaba en el interior de Colombia Humana muchas dificultades. Claro. ¿Te refieres a las listas de aspirantes al Congreso? Sí, claro, esas no fueron listas abiertas con voto preferente, sino que fueron listas cerradas hechas por él. Bueno, oiga, entonces, a ver, porque tengo un texto que me acaba de llegar, no lo voy a pasar todo, pero sí me llama mucha atención porque es contrario a todo ese mare magnum de opiniones que hay en contra de la expresión de Gustavo Petro, que usted también dice que es, mejor dicho, es impactante, es dura. Es muy dura, ¿cierto? No obstante, uno sabe qué es lo que quiere decir, pero usted de todas maneras siente que lo que quiso decir está bien dicho. Eso está claro, no obstante es dura la frase. A ver, la frase es dura, pero
lo que él quería decir es que están al servicio de intereses non santos. Eso es lo que más o menos quiere decir. O sea, no es un periodismo objetivo. ¿Sí? Es que yo en estas cosas siempre me fundamento en Juan Gosaín. Que Juan Gosaín, él ya salió del periodismo, pues esporádicamente escribe o da una entrevista y siempre habla de lo mismo, de cómo se degeneró el periodismo en Colombia, perdió totalmente la objetividad. Es decir, no, él se informa y se opina de acuerdo a los intereses políticos del medio en que está el periodista, que no es sino escuchar a este señor Gómez en Caracol y la forma como hace las preguntas, la forma como interrumpe al que está hablando bien del presidente. O sea, es un periodista que está al servicio de unos intereses políticos, ¿cierto? Así es. Bueno, entonces aquí viene este segmentico, doctor Guillermo, con su permiso, para que nos ayude también, claro, en la que una periodista, Margarita Peláez, dice: dicho esto, me da una introducción, quiero expresar mi postura frente al horror, entre comillas, que hoy llena de titulares los medios hegemónicos y sus nóminas de periodistas, mujeres y hombres, y otros. Bueno, esas expresiones, pues para mí, esas siguen todavía causándome cierto escozor. Tan desprestigiados y venidos a menos por violar el derecho ciudadano a la información veraz e imparcial. Yo no hago parte del conjunto de periodistas del poder, ni pertenezco al conjunto de muñecas de la mafia. Ser mujeres no las autoriza a la deplorable labor profesional de acoso y maltrato a otros seres humanos y a sus congéneres. Las hemos oído, visto y leído con el respaldo de sus pagadores de nómina, devorarse en jauría a Francia Márquez, a Verónica Alcocer, a Sofía, a Andrea, a Antonella Petro, sin la mínima consideración o empatía con su ser de mujeres. Han atacado de manera inmisericordia a las mujeres ternadas a fiscal, igual o peor, con Laura Sarabia, María José, Carolina Corcho, Irene, Cielo Rusinque, políticas y funcionarias de este gobierno. No conocen la sororidad, violan el derecho a la intimidad y ahora resultan erigidas por un movimiento de mujeres, todas víctimas del presidente, clamando la solidaridad de cuerpo, de gremio, de género. No acepto esta generalización y estoy de acuerdo con que Petro nos atacó a las mujeres y que entonces a él le falta feminismo. Nos falta a todas, todos y todes cuando dejamos a su suerte y en soledad a mujeres valiosísimas porque no se comparten sus posturas o sus ideologías. Ellas y nosotras sabemos a quiénes se refería el presidente y a mí esas prácticas mañosas e irrespetuosas me producen vergüenza de género. Me deslindo de las ofendidas por las palabras del presidente conmigo, no van a cubrir su falta de ética y sus servicios a las corporaciones financieras. No hace falta sino mirar sus columnias, titulares gancho, ataques a dominen y daño reputacional que vienen practicando con el respaldo de sus emporios mediáticos, cuyas estrategias y líneas editoriales están abiertamente contra este gobierno. ¿Víctimas? No. Vuelvo y digo, Margarita Peláez es una periodista. ¿Qué le suscita ese comentario de esta periodista, doctor Guillermo? Pues me parece muy objetivo. Realmente ella se deslinda de esas que se victimizaron. Después de que atacan, molestan, dicen mentiras, exageran y fuera de eso ponen en ridículo a estas mujeres. Es decir, que hay que ver cómo ridiculizan a la vicepresidenta, que porque cómo habla, porque monta en helicóptero, porque tiene escoltas, porque todo eso es ridículo. En cambio, cuando estaba Marta Lucía Ramírez, también que es mujer, no, era una empresaria, era una persona distinguida, era una persona, hablaba muchos idiomas, ella persona viajaba por el exterior, y hay que ver los problemas que Marta Lucía tiene en San Andrés con su marido. O sea, fíjese que ahí hay un racismo latente, fastidioso, odioso, y es que esta señora, que es afrodescendiente, sacó más de 1 millón de votos en la consulta interpartidista,
pues tenía derecho y a mí me parece que lo está haciendo bien. Se fue para el África. ¿A qué? A promover un gobierno, a promover un movimiento, una cruzada, digámoslo así. Y no, todo eso es malo. A esa pobre vicepresidenta nada bueno le deben, nada. Es una advenediza, pues, como si Petro la hubiera nombrado. Petro no la nombró. Petro compitió con ella en la consulta interpartidista y ella con más de 1 millón de votos. O sea, no les gusta a esas señoras, a las muñecas de la mafia, pero sí les gusta a 1 millón de personas. Sí, señor. Bueno, entonces eso nos pone pues en esa situación que es propia de nuestra polarización, y la polarización tiene una palabra, 2 palabras, y usted me dirá si es cierto o no, o soy muy exagerado. 1, hipocresía, y 2, cinismo, ¿o no? E interés. Por supuesto, hay intereses. Tienen interés de no perder el puesto, entonces les dicen, tienen que atacar al presidente, búsquenle a ver. Ajá. Mire, por ejemplo, veo perdone la redundancia, veo un video, ¿no? Pues, observo un video de donde está el candidato Oscar Iván Zuluaga, está bailando vallenato con muchachas de la campaña de él, en la época de él. Sí. Hay otro video donde está bailando vallenato Verónica Alcocer, porque ella es de Sincelejo. Entonces, Verónica es ridícula, terrible, mal, y las otras son, pero excelentes bailadoras, ¿sí? Entonces, fíjense la forma de presentación, Roger, si una señora que a mí me parece pues, bonita, elegante, que es de Sincelejo, pues la gente de Sincelejo lleva el vallenato en la sangre. Claro. Y frente a un vallenato, haciendo algo ridículo, Oscar Iván Zuluaga, pero ese sí es un vallenato bien bailado y bien organizado y de clase, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, muy bien, excelente. El país que nos tocó, lamentablemente, sufrimos, pero bueno, hay personas como usted que tienen otra posición, y qué bueno que sea escuchada esa otra posición. Por eso usted hace parte de nuestros invitados. Como nosotros también, usted sabe también, doctor Guillermo, nosotros claro. Tiene aquí su entrada, pero nos gusta precisamente por eso, porque tienen argumento y usted tiene argumento. Bueno, entonces ya como que fuera un colofón, ¿qué hubiera pasado hoy si hubiese sido el ingeniero Rodolfo Hernández elegido en 2022 presidente de la República? ¿Qué hubiera pasado, doctor Guillermo? Pues, Roger, hubiera tenido que dar la presidencia por 2 razones. Una, porque fue condenado. Es decir, si él hubiera ganado las elecciones, ese proceso ya estaba finiquitado, terminado en la parte procesal, en la parte de investigación. Hubieran tenido que pasar eso a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Y pues hacer todo el proceso de pasar por la Comisión de Acusaciones, luego el Senado y luego la Corte Suprema de Justicia. Con seguridad la Corte le hubiera condenado y de pronto a más. Ahí hubiera tenido que dejar la presidencia. Es más, en el momento en que el Senado hubiera pasado eso a la Corte Suprema, sin todavía haberse pronunciado la Corte, ya tendría que dejar la presidencia y asumir la vicepresidenta. Esta señora Madeleine, ¿cómo es? Se me fue el apellido. Castillo, Madeleine Castillo. Bueno, o la otra porque se murió. Bueno, pues es un fenómeno natural, pero son una de las causales que da la Constitución para como funciones del vicepresidente. La Constitución tiene un capítulo especial que habla del vicepresidente. Y entonces solamente puede asumir en las faltas absolutas o temporales, pero ojo, temporales cuando se tiene que alejar del poder. El caso, por ejemplo, de Samper, cuando se fue a un tratamiento, creo que a Canadá, y dejó de presidente encargado al vicepresidente, que era en ese momento Carlos Lemos Simos.
en ese momento ya hay una falta temporal que lo obliga a dejar el poder, pero es temporal. Luego regresó y asumió. Y en casos aquí en Colombia que yo conozca, pues desde la época de la independencia acá, ha sido de pronto un golpe de Estado que le dieron al presidente San Clemente, que estaba muy viejito. No sé por qué lo eligieron tan viejito, pero él se mantenía enfermo por allá en Anapoima, no sé dónde, en unos municipios vecinos de Bogotá Caliente, que son de tierra caliente. Pero el resto, mi opinión personal, Roger, es que la vicepresidencia aquí en Colombia ha sido un encarte. Eso era mejor el sistema anterior, que era un designado, que lo elegía el Congreso. El designado asumía la presidencia cuando la tenía que dejar el presidente definitivamente. En el caso, por ejemplo, pues el más conocido y que duró más tiempo fue Roberto Urdaneta Arbeláez en la época de la presidencia de Laureano Gómez. Laureano Gómez se enfermó bastante, pues tenía que dejar el poder, así estuviera en el mismo Bogotá, ¿cierto? Pero no podía ejercer el poder porque estaba bien enfermo. Entonces dejó al designado, que era Roberto Urdaneta Arbeláez. Esta institución de la vicepresidencia, que había sido abolida por allá en la Constitución del 86 de Núñez, se volvió a revivir en la del 91. Y mire que ha causado problemas. Ha habido dificultades. Y la primera dificultad que hubo fue la renuncia de Humberto de la Calle, porque él no estuvo de acuerdo con las denuncias que se hicieron en la campaña de Samper en el 2000, en el proceso 8000. Entonces Carlos renunció Humberto de la Calle y el Congreso tuvo que nombrar a un nuevo vicepresidente que fue Carlos Lemos. Bueno, en la Constitución dice que el presidente puede nombrar al vicepresidente en un ministerio o en otro cargo del Ejecutivo. En el caso, por ejemplo, de Pastrana, nombró de ministro de Defensa a Gustavo Bell, que era el vicepresidente. Y otro caso curioso, en el gobierno de Santos, o en los dos gobiernos de Santos, hubo 3 vicepresidentes. El primero, pues, fue Angelino Garzón. El segundo fue Germán Vargas, que entiendo que, si no estoy mal, renunció pues precisamente para ser candidato. Entonces, claro, el Congreso tuvo que nombrar otro vicepresidente y nombró al general de la policía, Óscar Naranjo. Y en el gobierno de Duque, pues fue una mujer, Marta Lucía Ramírez, y ahora Francia Márquez, que sale también de una consulta interpartidista, en la cual se acordó que el vicepresidente fuera el segundo en votos, caso de Marta Lucía Ramírez y caso de Francia Márquez. Pero en el gobierno de Uribe fue Francisco Santos. De manera que los presidentes se encartan con ese vicepresidente. ¿Qué lo pongo a hacer? Entonces, los ponen en los cargos más inverosímiles del mundo. Pues Petro puso a Francia, pues, que, vuelvo y te digo, ha tenido todas las connotaciones periodísticas muy negativas por racismo. Pero la iba a nombrar de ministro, ese ministerio parece que se cayó. Ahí estamos en esas. Pero los viceministros, los vicepresidentes no tienen a veces nada que hacer. El caso por ejemplo, de Pacho Santos, con un presidente como Uribe, que todo lo abarcaba, que llamaba hasta a los sargentos él directamente. ¿Qué hace un vicepresidente? Y el problema es que no lo pueden sacar porque fueron elegidos en la misma fórmula presidencial. Exactamente. Elegidos popularmente. Bueno, en fin, muy claro. Un comentario, mira, que me escriben por aquí. Perdón, antes de que entre, y no le vamos a quitar más tiempo, doctor Guillermo, qué pena, pero seguramente Javier quiere preguntarle algo, pero se quería
decirle que la persona que escribió el texto que yo mencionaba ahorita, que me pareció muy sesudo y muy valiente, y además, Margarita Peláez, dije yo que era periodista, pero no, ella es socióloga, Margarita María Peláez Mejía, que empezó a estudiar sociología en la UPB y motivada por motivos sociales y culturales. Pero entonces me escriben por acá y me dicen que ella es doctora en salud pública y fue la primera directora cuando en los años 90 se creó el primer mecanismo de género, la Consejería de la Mujer de Antioquia. Ella, Margarita María Peláez, fue la que la inauguró. Entonces, vuelvo y digo, doctora de salud pública, profesora jubilada de la Universidad de Antioquia, es decana de Ciencias Sociales, y bueno, creo que me pareció muy bien logrado el artículo, me parece muy bien logrado. Muy bien logrado. Javier, adelante, última pregunta, me imagino. Sí, también desde el punto de vista de la pedagogía, doctor Guillermo, y usted dice que no estaría en la presidencia no por la muerte, sino por el proceso que ya venía en curso. Eso me sorprende mucho porque entendía yo que el fuero presidencial abarcaba el antes y el después, pero yo veo que tenía una información errada y equivocada. Gracias por aclararla, pero también quisiera saber, usted habla de un proceso para que llegase a la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted cree que con los tiempos, como se dilatan, con las maniobras políticas, si hubiéramos llegado primero a la destitución y no a la muerte? Pues es que la Constitución dice que en el momento en que pasa a la Corte Suprema hay que suspenderlo. O sea, ya ahí sí había necesidad de llamar a la vicepresidenta. Yo creo que en este caso la Corte no hubiera podido dilatar eso porque es que ya el proceso estaba terminado desde el punto de vista de la investigación. Es decir, ya no había más que pruebas para practicar. Lo que tenía la Corte que hacer era decidir sobre ese material probatorio. Ahora, con lo que dices tú, Javier, de antes y después, no, el delito, si la persona viene con arrastrando ese proceso penal como candidato y al llegar a ganar las elecciones le perdonan, no, esa figura no existe, no, el delito sigue ahí vivo y coleando, sino que ya en ese momento lo cobija el fuero presidencial, que es a través del mecanismo de la Comisión de Acusaciones, la Cámara, el Senado y luego la Corte. Es largo, desde luego, pero tiene suspensión y en ese caso asume la vicepresidenta, hubiera asumido la vicepresidenta. Guillermo Mejía, expresidente del Consejo Nacional Electoral, analista político también, aquí con nosotros en Clicracia hoy y cada vez que nos acepte invitaciones para que nos ayude a entender estos temas que son del interés de todos. Doctor Guillermo, qué bueno que haya estado nuevamente con nosotros y muy agradecidos, como siempre. Oye, muchas gracias por la invitación. Cordial saludo para ti, para Javier y toda la amable audiencia. Bueno, señor, muchas gracias. Guillermo, me parece que le queda a uno mucha claridad, definitivamente, qué es lo que buscamos. Sí, como decimos a veces, nosotros no especulamos, de verdad, sin especulaciones, de verdad, porque no lo hacemos nosotros, invitamos a personas que sabemos que tienen el conocimiento y la experticia para que nos ayuden a nosotros a ayudarles a entender.